Qué privilegio es poder estar nuevamente con ustedes para tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Llegamos ya a la lección número 4, que lleva por título Testigos de Cristo como Mesías. Hoy la palabra del Señor nos está recordando cuán importante es ser testigo de Jesucristo, ser esa luz para que otras personas también puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Hoy vamos a desarrollar historias muy importantes, testimonios que encontramos en la Biblia, como por ejemplo el testimonio de Juan el Bautista, también de algunos discípulos que encontramos en la palabra del Señor y de Nicodemo. Son lecciones preciosas que vamos a sacar en este repaso de la lección para comprometernos más en la acción misionera. Así que, ¿estás listo? Yo espero que sí. Donde tú estás, por favor, listo para poder hacer el repaso de la lección, que es la escuela sabática, la escuela más grande de todo el mundo. Así que estamos juntos y conectados para empezar la lección de esta semana. En este momento me encuentro con dos invitados especiales. Tengo aquí al pastor Fernando de la Cruz. Él es pastor en el distrito misionero de San Gabriel Alto. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor, por la presentación y la invitación. Es un privilegio y un placer poder comentar la lección de escuela sabática y recordar que estamos en la escuela más grande del mundo. Muchas gracias, pastor Fernando de la Cruz. Sin duda alguna, sus aportes del estudio o del repaso de la lección de esta semana va a ser de gran bendición para todos nuestros oyentes. También está con nosotros el pastor Caleb Aro. Él dirige el distrito poderoso de San Juan B, aquí en la Misión Peruana Central Sur. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Arlan. Muchas gracias, hermanos. Juntos vamos a estudiar la Biblia y sé que va a edificarnos bastante. Muchas gracias, pastor. Así que ahora vamos a iniciar ya el repaso de la lección de esta semana, pero necesitamos pedir la dirección de nuestro Dios. Pastor Fernando de la Cruz, por favor, diríjanos en la oración inicial. Vamos a orar. Santo y maravilloso Padre, en esta mañana al abrir tu palabra, necesitamos que tu Espíritu Santo pueda llenar nuestros corazones para poder encontrar las verdades que has colocado en el estudio de la Biblia a través del folleto de la escuela sabática. Instrúyenos, por favor, guía nuestras preguntas, disuelve nuestras dudas, pero sobre todo ayúdanos a encontrar a Cristo en el estudio de esta hora. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, amigos, y ahora sí, ¿estamos listos? Vayamos con el Motiva. En tu experiencia dando estudios bíblicos y ganando personas para Cristo, ¿cuál ha sido el momento más satisfactorio? Estoy seguro, estamos de acuerdo en que el momento cuando la gente que recibió la palabra de Dios de parte tuya acepta a Jesús como su Salvador y Mesías, entregándose a Él a través del bautismo. Esta semana hemos estudiado un tema muy importante y vamos a repasar juntos la relevancia de ser testigos de Cristo para que muchos puedan aceptarlo como el Mesías y Salvador. Ahora vamos con el explorar. Muchas gracias, pastor Caleb Aro, por el Motiva. Y ahora en el Explora, queridos pastores, vamos a compartir 4 tópicos importantes. Vamos a dialogar, vamos a hacer varias preguntas. Yo quiero que tú también puedas participar allí en la transmisión donde tú estás viendo en este momento. Haz preguntas también y sin duda alguna en algún momento vamos a tener que responder también a esas preguntas. Miren, en el Explora el primer tópico que vamos a hablar es el testimonio de Juan el Bautista y los profetas. En San Juan capítulo 1, el versículo 19 dice: cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntar a Juan, ¿quién eres tú? Este es el testimonio de Juan. Versículo 20. Él confesó y no lo negó. Declaró: no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿quién pues? ¿Eres Elías? Dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Y entonces le dijeron: ¿quién eres pues? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Pero vamos a analizar específicamente el versículo 23 con la respuesta de Juan. Juan respondió con las palabras del profeta Isaías: yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor.
Pastor Fernando, ¿qué nos está hablando el Señor con este versículo 23? Yo soy la voz del Señor, dice la palabra de Dios, que clama en el desierto. Pastor Arlan, entre los muchos testigos que vamos a ver en este repaso, encontramos que en el caso de Juan, él tenía bien clara la misión. Él sabía cuál era su misión. Y él se identificó con Isaías 40, donde la misión de Juan era la de preparar el camino del Mesías. Entonces, encontramos en este primer testigo, y lo que a mí llama mucho la atención, es que Juan haciendo la misión, Juan cumpliendo la misión, era inevitable generar un tumulto, era inevitable que la sociedad no se diera cuenta que había uno quien estaba comenzando a preparar el ministerio de Jesús. Y creo que hoy en día Dios nos llama a cada uno de nosotros a poder tener bien en claro la misión. Tal vez estamos hablando a hermanos de iglesia, a miembros de iglesia, quienes tienen en claro cuál es su misión. Y ellos son los Juanes el Bautista, que salen a hacer la obra, y cuando hacen la obra, la sociedad va cambiando, va observándolos, va mostrando eso que los diferencia de los demás. Tal vez esta mañana estamos hablando a muchos Juanes, a muchas Juanas bautistas, quienes saben lo que deben hacer y que Juan supo qué es lo que debía hacer. Qué interesante, Pastor Fernando. Pastor Caleb, ¿y de qué manera nosotros podemos enderezar el camino? ¿Cómo nos podemos convertir en esos Juanes del siglo XXI? Interesante. La palabra del Señor dice que Juan anunciaba que debía enderezarse el camino para la venida de Jesús o el Mesías. Y sabiendo que el Rey de Reyes, Jesús, el Mesías, está pronto a volver, nuestra labor es la misma: enderezar el camino, preparar el camino para que cuando Cristo venga pueda haber mucha gente habiendo tomado la decisión de seguirlo, de aceptarlo como el Salvador. Muy bien. ¿De qué manera tú, querido amigo, querido hermano que nos estás escuchando, puedes poner en práctica también, al igual que Juan el Bautista, preparar a personas para Cristo? Ese es el foco principal, ¿verdad, colegas? Ese es el foco principal de la lección de esta semana. Motivarnos a ser testigos de Dios para que otras personas también, a través de nuestro testimonio, puedan conocer a Jesucristo y lo acepten. No solamente conocer, sino también que lo acepten. Acá hay algo interesante. Juan creía en el Señor, lo reconoció, pero llegó un momento también en su experiencia que cuando él estaba en la cárcel, ¿se acuerdan? Mandó a preguntar: ¿eres tú realmente el Cristo? ¿Cómo las dificultades pueden muchas veces hacernos confundir en nuestra fe? Pastor. Juan declaró que Jesús era el Cordero de Dios. Las declaraciones de Juan, hechas y vertidas entre la multitud, causó impacto en dos de sus discípulos que ya vamos a comentar sobre ellos. Juan estaba tan cerca del conocimiento y la misión que él tenía era muy clara, pero que a su vez la lucha local y el entorno lo colocó en un momento difícil. Y creo que aunque nosotros tenemos clara la misión, aunque estamos hablando, hermanos, que tienen muy clara la misión, definitivamente en algún momento te vas a encontrar con una situación que te va a hacer tambalear. Va a hacer que tu espiritualidad encuentre una fuga. Y creo que la experiencia de Juan nos describe esa lucha constante que vamos a tener. Así que tal vez estamos hablando de algún hermano que en el pasado fue misionero, ganador de almas y que hoy se apartó de la iglesia. Una hermana que fue muy fiel en la obra misionera y hoy está fuera de la iglesia. Entonces esta mañana o en esta hora, ¿qué podemos decir? Esa lucha es real. Es inevitable que en algún momento te vas a enfrentar a una situación que te va a hacer dudar. Porque si Juan el Bautista, teniendo las cosas claras, habiendo visto al Mesías, el concepto de que la liberación del pueblo de Israel a través del Mesías iba a ser en un contexto político, afectó su misión, es inevitable que hoy nosotros vamos a tener esa lucha. Pero a pesar de esa lucha, Juan fue muy sabio, mandó a preguntar. Y eso es una enseñanza bonita, ¿no? No debemos quedarnos callados con las dudas. Tenemos que mandar a preguntar, tenemos que buscar información, buscar la plena certeza de que lo que estamos haciendo
es lo que Dios nos mandó. Y cuando contaron a Juan la respuesta que dio Jesús, Juan quedó tranquilo. Juan quedó muy conforme, porque los milagros que acompañaban a Jesús manifestaban que el reino de Dios se había acercado y que la obra de Juan el Bautista había sido una obra principal, una obra importante, el primer impulso, y que Juan, aunque estaba en la cárcel y prontamente a ser decapitado, la obra no se iba a detener, la misión no iba a acabar, y aunque el entorno parecía un poco dudoso para él, la obra jamás se iba a detener, y esto es lo maravilloso que encontramos en la Biblia. Amén. Amén. Cuán importante entonces, queridos amigos, es que nosotros, a pesar de las dificultades, siempre tengamos bien claro el foco de nuestra misión. ¿Correcto? Correcto. Y para que eso esté bien claro, cada día nosotros tenemos que estudiar la palabra del Señor. Ahora estamos en una jornada de 40 días y donde damos y felicitamos a todos los hermanos que están participando de esta jornada del Seminario de Enriquecimiento Misionero. Así que los motivamos para que sigan así. Hay que perseverar. Hay que perseverar en el estudio de la palabra del Señor. Y justamente, Pastor Caleb, nosotros vemos aquí ya un cumplimiento que habla el libro de Daniel, cuando habla acerca de las profecías de las 70 semanas. Ya prácticamente acá estamos viendo el cumplimiento de la llegada del Mesías. Y me gustaría hacerle una pregunta, Pastor Caleb. ¿Cuán importante es creer en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es fiel. Su cumplimiento es fiel y verdadero. Pero quizás allá en la pantalla hay alguna persona que no esté confiando en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos animar en este momento la fe de esa persona que pone en duda la palabra de Dios? Una interesante pregunta, pastor. La fe se desarrolla a través del estudio de la Biblia. Y conforme nosotros profundizamos, meditamos en lo que leemos, nuestra fe crece y crece. En la experiencia de Juan, cuando Juan habla de Jesús como el Cordero de Dios, él estaba citando Isaías 53:7, ya que él estaba mencionando que ese Cordero que en silencio sería sacrificado por cada uno de nosotros, era a quien tenían delante, Jesús mismo. La fe de Juan estaba basada en las Escrituras. Isaías respaldaba esa fe poderosa. Entonces, definitivamente hay una relación muy íntima entre la Biblia y nuestra fe. Debemos estudiar cada día nuestra Biblia. Gracias. Sería algo curioso de que nosotros pongamos en tela de juicio la palabra del Señor sin estudiarla. Amigos, hermanos, cuando nosotros estudiamos la Biblia responde y nos muestra que realmente es fiel y verdadera. Amén. El segundo punto que vamos a hablar en el Explora tiene que ver justamente con Jesús como el Cordero de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 29 al 37, justamente nos menciona que al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pastor Caleb o Pastor Fernando, ¿qué significa para ti? Y aquí me gustaría de repente la participación de los dos. Empezamos con usted, Pastor Fernando. ¿Qué significa para usted en su vida diaria que Jesús es el Cordero de Dios? Las fiestas judías, así como el santuario, manifestaban y mostraban el medio de la salvación. Y el Cordero era el símbolo del sustituto. Cada vez que hay un error, una equivocación, cada vez que se comete un error, porque tomamos muchas decisiones y hay muchas cosas que hacer, podemos llegar a desanimarnos. Es en ese instante cuando dice Elena G. de White, en El Camino a Cristo, que necesitamos un reemplazante, un sustituto, un salvador, alguien que tome mi lugar, que reciba el castigo y para mí darme una nueva oportunidad de vida. Entonces, Jesús como Cordero es el reemplazante de mis errores, porque aunque yo cometa un error, puedo ir de rodillas, orar al Señor y decirle: Señor, perdóname. Y en ese instante, Dios me perdona. Me da una nueva oportunidad para volver a hacer lo que hice, pero esta vez sin equivocación. Y no hay nada mejor que una segunda oportunidad. El Cordero de Dios representa para mí una segunda oportunidad. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Pastor Caleb, ¿qué Sí. representa para usted el Cordero de Dios? Yo quisiera agregar el Cordero de Dios. El versículo 29 dice que quita el pecado del mundo. El pecado es lo que trae las tragedias en este mundo. El pecado trae dolor, enfermedad, muerte. Quita la esperanza a las personas. Para mí,
leer esto y ver a Jesús como el Cordero que quita el pecado es sinónimo de esperanza, ya que yo creo que todos hemos pasado, hemos experimentado situaciones difíciles, pero miramos al Cordero y en el corazón nuestro nace esa esperanza, crece el deseo de vivir, de luchar, porque hay una tierra nueva, porque hay un mejor mañana. Así Amén. que el Cordero es la esperanza que tenemos. Amén. Amén. Yo creo que en esta parte el Señor nos está llamando a la reflexión. Cuando nosotros vemos el sacrificio de Cristo, tenemos que tener gratitud a lo que Él hizo. El sacrificio de Cristo realmente entregando su propia vida por cada uno de nosotros fue algo que realmente nosotros estamos en deuda. Sin embargo, el Señor no nos está cobrando. Lo único que Él quiere es que nosotros lo aceptemos a Él como nuestro único Salvador personal. Amén. Amén. Y yo creo que en este momento, nosotros, ahí tú que estás en la pantalla, mi querido amigo, mi querido hermano, yo te invito para que seas agradecido con Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios porque Él quiere nuestra salvación. Y lo único que Él está esperando ahora es que nosotros podamos conocerlo a través de su palabra, de la palabra de Dios, y tomar decisiones importantes, ¿verdad? Amén. Amén. Importantes decisiones en la vida. Muy bien, queridos amigos, llegamos ya al punto número 3 del Explora, que tiene que ver con la respuesta de los primeros discípulos. En Juan capítulo 1, desde el versículo 35 al 42, se mencionan algunos personajes y bien interesantes. Por ejemplo, encontramos allí una secuencia de testificación, ¿verdad? Podemos decirlo así. Tenemos allí a los primeros discípulos como Andrés y Juan, que reconocen a Jesús como el Mesías, y después encontramos aquí a Andrés, que va y comparte este testimonio con Simón, que después Simón va y se encuentra con Jesús, y Jesús entonces le dice, bueno, ahora le cambió de nombre y lo conocemos más comúnmente como Pedro, ¿correcto? Después encontramos también a Felipe y va y testifica a Natanael. Pero me gustaría reflexionar en algunas cosas, en algunos puntos interesantes. ¿De qué manera nuestro testimonio puede impactar, así como impactó en la vida de Simón, el testimonio de Andrés? Pastor, la historia de estos testigos de manera muy interesante describe la Biblia, que varios de ellos al recibir el mensaje, la palabra, la acción natural fue compartir el Evangelio. Muy bien. Y hemos visto que, al igual que Juan el Bautista, que tuvo como discípulos a Juan y Andrés salieron a compartir el Evangelio. Juan describe la experiencia de Andrés compartiendo el Evangelio con su hermano Simón, como ya lo mencionó, y ahora Felipe, que es llamado, comparte el Evangelio con Natanael, pero cuando, en este caso, Felipe menciona que Jesús es de Nazaret, los ánimos de Natanael disminuyen, porque vamos a enfrentarnos a los preconceptos. Y creo que la lección resalta en esta parte que Natanael luchó contra los preconceptos. Pero a pesar de tener preconceptos, a pesar de tener ideas que no van con el cristianismo, de que por qué tengo que vestir así, por qué tengo que comer así, de que por qué tengo que vivir este estilo de vida diferente, la palabra de Jesús mostró lo que Natanael necesitaba para que su llamado y su conversión tuviera un punto de inicio y no un punto final. Porque el llamado que le hizo a Natanael fue un llamado maravilloso. Lo reconoció como un verdadero israelita. Reconoció que ese defecto que él tenía de notar a Nazaret como un lugar no propicio para el Mesías por sus conceptos, por las ideas que tenía, a su vez representaba la mayor fortaleza, que si el Evangelio entraba al corazón de Natanael, difícilmente podría salir, porque el Evangelio transforma y se convierte en una herramienta para que nuestras mayores virtudes se potencien, eliminando los defectos. Qué interesante, ¿verdad? Los prejuicios que podemos nosotros tener cuando nosotros compartimos el Evangelio, ¿no? Ahora, es interesante que en el versículo 46, justamente enfatizando un poquito más lo que acaba de decir el pastor Fernando, Natanael preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. Miren, Felipe se hubiese puesto a discutir o argumentar filosóficamente, pero fue tan sencilla la respuesta que simplemente le dijo, ven y ve. Pastor, ¿cuán importante es ir y contemplar a Jesús? Muy importante, cuando hablamos de dar testimonio, debemos tener la experiencia.
La experiencia de Andrés, por ejemplo, cuando dice a Simón, hemos encontrado al Mesías, encontramos una justificación, porque el día anterior Andrés y Juan fueron con Jesús, se hospedaron con él, luego de haberse encontrado y experimentaron por sí mismos que él era el Mesías. Una vez que experimentaron esto, pudieron compartir la experiencia, hemos encontrado al Mesías. Y luego también pasa lo mismo con Felipe. Felipe recibe el llamado de Jesús, experimenta quién es él y comparte de él. Por eso es que le dice a Natanael, ve, experimenta, conoce. Nosotros ya experimentamos. Y creo que es la experiencia que debemos tener nosotros, experimentar a Jesús para compartirlo y para decirle a otros, tú también ve, experimenta. Tal vez en esas circunstancias el aspecto teológico de la doctrina y todo ello tienen un lugar especial, que a veces no es lo primero, sino es esa invitación. Vive, experimenta los consejos, mira cómo mi vida ha cambiado, para que tú también veas cómo tu vida puede cambiar. Y esa es la experiencia de Felipe, como bien lo manifiesta el pastor Caleb. La experiencia de Felipe fue, bueno, argumentos tú tienes, pero tus argumentos tienen que evaluarse con la experiencia. Ve a Jesús, observa a Jesús y vas a ver todo lo que yo tengo para decirte, pero no puedo explicarte. Ve tú y vas a ver el milagro. Muy bien. Y cuán importante es no ser cerrados, ¿no es cierto? A veces no le damos la oportunidad a Jesús para que Él nos demuestre que verdaderamente es el Hijo de Dios. A veces nosotros podemos tener esos preconceptos humanos que lamentablemente pueden llevarnos a perder una gran bendición en nuestras vidas. Ahora, también me llama poderosamente la atención en el versículo 47, que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, miren la respuesta de Jesús. Dice, dijo a él, ahí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué les parece a ustedes, amigos, la respuesta de Jesús? Que esa fue la primera respuesta, ¿no es cierto?, que tuvo con Jesús, con Natanael, un hombre que tenía prejuicios. Pastor Fernando, ¿qué le llamó la atención de la manera en que cómo Jesús está afrontando a Natanael? Jesús no miraba, como ya sabemos, lo que la persona era, sino lo que podía llegar a ser. Y al ver a Natanael como una persona muy estudiosa de la palabra, seguramente iba a enfrentar muchos chascos. Pero Jesús resaltó lo bonito de Natanael, de escudriñar la palabra, de cuestionar algunas cosas, y esto es un mensaje para nosotros. Jesús no ve lo que hoy somos. Jesús va a ver lo que nosotros podemos llegar a ser a través de lo que hoy somos. Amén, qué lindo, ¿verdad? Cuán importante, Pastor Caleb, es que nosotros también sigamos el ejemplo de Jesús. Puede ser que nosotros, sabiendo una verdad, no sepamos enseñar a otras personas, ¿no? Personas como por ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen creencias desde muy pequeño y nosotros con tal de cambiar esa creencia, porque no, eso no está en la Biblia, podemos ser muy, qué sé yo, muy directos, muy frontales, ¿no? Y decirle, mira, tú estás en el error, tú estás equivocado. Jesús no hizo eso. Más bien Jesús dijo, oye, realmente estoy delante de un verdadero israelita, ¿no? Y eso rompió el hielo para Natanael, poder escuchar, ¿qué cosa? La voz de Jesús. Y entonces nosotros encontramos ahí que después de esa experiencia, Jesús le mostró algo asombroso a Natanael. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue lo que le mostró? Que dice la Biblia también, ¿no? En el versículo 30 dice, ahí Versículo 48. 48. ¿Puede leerlo, pastor? Sí, ¿de dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Miren cómo Dios interviene de una manera maravillosa. Y es la manera en que nosotros tenemos que compartir el amor de Jesús. Nosotros no somos protagonistas. Así es. ¿verdad? Tal vez yo quisiera, pastor, agregar algo. Me llama la atención también que Felipe, cuando Natanael, cuando Felipe le dice que habían encontrado al Mesías, él dobla rodillas. El espíritu de profecía dice de que él comienza a orar, ¿no?, bajo esa higuera, buscando que Dios pudiese manifestarle si era lo correcto, si debía tomar esa decisión. Y cuando Jesús le habla de esa forma, confirma en él la fe que tenía
en que esa persona de la cual Felipe hablaba realmente era el Mesías. Y que de la misma manera nosotros, a mí me impacta de manera personal, debo doblar rodillas cada día para poder tener certeza que estoy yendo en la dirección correcta, para reconocer en cada decisión que tomo que Jesús es el Mesías. Pastor Caleb, Pastor Arlan, Natanael era un testigo, o fue un testigo, que tuvo sus dudas, pero que sus dudas no se quedaron en él. Y podemos encontrar hermanos en la iglesia que pueden tener algunas dudas sobre algunos aspectos, ¿no?, de la forma como se desarrolla el trabajo misionero, los programas de la iglesia. Pueden haber dudas, pueden imaginar que algunas cosas podrían tal vez no estar de acuerdo a su forma de pensar. Pero Natanael es el mejor ejemplo. Doblas las rodillas, ora al Señor y el Señor te va a responder. Porque tú tienes que ser un testigo del Señor. No detuvo a Natanael las dudas, sino que las dudas fue el momento y la oportunidad para que Dios influencie en su corazón y Natanael sea uno de los 12 discípulos. Amén. Qué interesante, amigos, pastores, que el testimonio de una sola persona puede ser el inicio de toda una cadena de salvación o de bendición para otros que no conocen de Jesucristo. Amén. Amén. Así que la lección práctica para nosotros en este punto es que no nos callemos. Vayamos, prediquemos la palabra del Señor con humildad y no ser tan protagonistas. Es más, no ser protagonistas. Levantar a Cristo, que Él es el que va a hacer los milagros a través de su Santo Espíritu. Amén. Muy bien, y llegamos al punto número 4 del Explora, que justamente tiene que ver el encuentro con Nicodemo. En Juan capítulo 3 encontramos a este personaje muy conocido por todos nosotros, Nicodemo. Nicodemo, dice la Biblia, que era un hombre fariseo, ¿no es cierto?, principal de los judíos, un hombre adinerado, pero que tenía una necesidad de poder entrevistarse con Jesús. Este vino a Jesús de noche. Y lo interesante es la expresión que utiliza al conversar con Jesús. Dice, Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que haces si Dios no estuviera con él. Aparentemente vemos un hombre que realmente pues cree en Dios, cree en el Mesías, en Jesús. ¿Pero realmente creía, Pastor Fernando? La evidencia textual y lo que encontramos leyendo el Espíritu y Profecía nos describe que era un hombre que estaba en la lucha por creer. Era un testigo que quería, era un testigo que necesitaba creer, pero que no podía porque le faltaba dar ese paso de fe. Nicodemo es un testigo, como podemos ver en la iglesia, hermanos, que están en esa lucha, queriendo creer, queriendo hacer la obra misionera, pero con las dudas, con las limitaciones espirituales, porque no quieren entregarse al 100%. Así es. Qué interesante. Y Jesús, quien escudriña todos los corazones, Jesús sabía que había una necesidad en Nicodemo. Recordemos que Nicodemo era un hombre que conocía las Escrituras, ¿correcto? Pero Jesús miró en el corazón de Nicodemo y Nicodemo, necesitaba ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Jesús lo dijo en el versículo 3. Dice, Jesús respondió, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pastor Caleb, ¿necesitamos nacer de nuevo? Claro que sí, todos necesitamos de un nuevo nacimiento. Si bien es cierto, Nicodemo tenía la teoría, y gracias al estudio de la Biblia es que Nicodemo había llegado a la conclusión de que Jesús venía de parte de Dios. Y hasta ahí todo bien, pero algo faltaba y era un asunto de reconocer a Cristo en su propia experiencia. La Biblia dice que si él no nacía de nuevo, no podría ver el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento hace referencia a la conversión que todos necesitamos. Incluso Nicodemo conocía la Biblia, pero necesitaba experimentar a Cristo en su propia experiencia de vida para poder decir con seguridad, Él es el Cristo. Ahora es interesante que en el versículo 10, Jesús nuevamente le dice a Nicodemo, tú eres maestro en Israel y no lo sabes. Puede ser que en este momento, nuestros amigos que nos están escuchando por la internet y todos nosotros, estemos haciéndonos esta pregunta. Yo como adventista o como un conocedor de la Biblia, ¿necesito nacer de nuevo? Por supuesto que sí. La palabra de Dios es claro. El Señor escudriña nuestros corazones. La palabra nacer de nuevo también tiene que ver con conversión, ¿correcto? Juan el Bautista decía, yo bautizo con agua,
pero viene uno quien bautiza con el Espíritu Santo. No necesariamente, o mejor dicho, no es que estamos invitando para que en este momento tú vayas y te rebautices, a menos que sea la necesidad de tu caso. Pero la sierva de Dios dice que todos nosotros necesitamos pedirle al Señor cada día que poder nacer de nuevo a través de su Santo Espíritu. Que su Santo Espíritu pueda renovar nuestra vida cada día, porque cada día es una lucha, ¿no es cierto?, en esta tierra. Sí. En su experiencia hay un texto muy conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor Fernando, ¿qué significa este texto para usted? En la experiencia de Nicodemo, este texto representó la completa entrega de Nicodemo. La historia de Nicodemo no se encuentra en ningún otro evangelio. Juan escribió su evangelio en el año 90 y la sierva del Señor, en el deseado de todas las gentes, describe que Nicodemo se acercó a Juan ya al final de la vida de ellos y le contó esta experiencia. Compartió con el discípulo esto que nosotros tenemos en Juan y no tenemos en los otros evangelios. Y encontramos de que Nicodemo comprendió, como dice el texto bíblico, de que Dios le amó de tal manera que envió a Jesús, con quien él habló y que finalmente su corazón fue convertido por la promesa de la vida nueva. Amén. Nicodemo comprendió, tardó, demoró, tuvo su tiempo, como muchos de nuestros amigos, hermanos que están en la iglesia. Demoró su proceso de conversión. Tenía las herramientas, tenía los dones, tenía la capacidad, pero demoró. Y como escuchamos ya a un predicador conocido, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Nicodemo comprendió que Cristo era el centro de todo, que Dios envió a Jesús y que no podía detenerse. Él necesitaba creer para conocer la vida eterna. Amén. Y justamente en Juan capítulo 19 y el versículo 39, encontramos allí en el contexto de la sepultura de Jesucristo, encontramos a este hombre, Nicodemo. Dice el versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trajo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Bueno, ahí encontramos entonces que ya Nicodemo está totalmente convertido, ¿no es cierto? En el contexto de que ahora sí está 100% seguro que Él es el Hijo de Dios. Amén. Y ahora participa de un momento muy especial. Pastor Caleb, necesitamos muchas veces correr en la predicación del Evangelio. Pero me gustó algo que me llamó la atención del pastor Fernando que mencionó. La semilla del Evangelio muchas veces puede tardar aparentemente, pero es efectiva. Necesitamos tener paciencia, necesitamos correr. ¿Qué necesitamos entender para que las personas que nos están escuchando en este momento puedan hacerse esa pregunta, ¿no? No, en mi iglesia me han dicho que ya tengo que bautizarme, en mi iglesia me han dicho que ya necesito entregar mi vida a Jesús. ¿Qué podemos responder a eso? Bueno, quisiera comentar que el nacimiento es el inicio. No jamás se entiende nacer con terminar, sino con comenzar. ¿Y por qué postergar una decisión tan importante? Iniciar ya una vida en Cristo es sinónimo de iniciar una vida feliz, una vida en paz, una vida con esperanza. ¿Por qué postergar el inicio de una vida feliz? Yo creo que debiéramos tomar la decisión ya de entregar la vida a Cristo, porque no solamente basta con nacer en Cristo, sino con vivir en Cristo. El apóstol Pablo habla mucho de ese tema. Así que no solo es nacer, el nacimiento es el inicio, y luego una vida entera en Jesús. Así que no postergues esa decisión, más bien tómala de una vez, como Nicodemo. En el ejemplo de él podemos ver que él postergó, ¿no? Y no sé cuán feliz se habrá sentido, pero al último al menos tomó la decisión correcta, ¿no? De poder mostrarse públicamente como un seguidor de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Caleb. Así que, querido hermano, de repente nos está escuchando una persona que todavía no entregó la vida a Jesús. Y el llamado que Dios te está haciendo a través de estas historias que estamos leyendo en la palabra de Dios es que si tú en este momento estás escuchando la voz de Dios, acepta a Jesucristo como el único salvador de tu vida.
porque las obras, los logros que podamos tener, como Nicodemo, ¿no? Un hombre que lo tenía todo, aparentemente, pero le faltaba alguien, y era Jesús. Así que Dios te bendiga, y espero que hayas disfrutado de esta parte de la lección de la escuela sabática que es el Explora, y ahora vamos con el Aplica. Bueno, realmente hemos aprendido grandes lecciones en el repaso de esta lección, pero de nada serviría si no aplicamos a nuestras vidas. Así que, Pastor Fernando, me gustaría hacerle 2 preguntas de aplicación. La primera es, ¿cómo puedo ser un testigo más eficaz? Y la segunda, ¿qué áreas de nuestra vida necesitan ser transformadas con un nuevo nacimiento en Jesús? Muy bien, para yo identificar o ser un mejor testigo, tengo que identificar qué tipo de testigo soy. Soy como Juan el Bautista, soy como Felipe, soy como Natanael, soy como Nicodemo. Cada uno tuvo su proceso. Ninguno fue mejor que otro. No es que uno de ellos es mejor que el otro, no. Todos tuvieron un proceso, diferentes momentos, pero al final la misma llegada, Jesús. Jesús fue el centro de las vidas de ellos. Entonces, en esta hora, si estás conectado a través de las redes, escribe con qué testigo te identificas. Porque cuando identifiques cuáles son las limitaciones, entonces podrás ahora tomar las decisiones que tomó Juan en el momento difícil de su vida, Natanael cuando habló con Jesús y le mostró la palabra profética, con tal vez Andrés que recibió el llamado y fue e hizo lo que tuvo que hacer, o tal vez con Nicodemo que demoró, pero lo entregó todo. Amén. Identifica qué tipo de testigo eres y a partir de ese punto comienza a analizar qué desafíos tienes para que así puedas tomar un accionar de acuerdo a lo que hemos estudiado en estos días. Muchas gracias, Pastor Fernando. Así que ya sabes, hay que aplicar la lección en nuestra propia vida. Ahora vayamos con el Crea. Muy bien, ahora llegamos al CREA y necesitamos darnos la tarea, ¿verdad? ¿Cuál sería, Pastor Caleb, la tarea después de todo lo que hemos estudiado de esta lección tan preciosa? Hemos estudiado que debemos ser testigos, preparar el camino y compartir con otros nuestra experiencia. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Primero, tener una experiencia diaria con Jesús. A través del estudio de la lección de escuela sabática. Yo te invito, apreciado hermano y hermana, no dejes a un lado el primer trabajo de cada día, que es alimentarte del pan espiritual. Lee tu Biblia, estudia la lección de escuela sabática y de manera especial también estamos participando de un estudio profundo de la Biblia cada día, cada mañana. Ejemplo os he dado. Mira qué lindo libro. A través de este material también podemos seguir el modelo de Jesús y poder testificar de Él a los demás. Así que la tarea de hoy es estudia, profundiza, experimenta a Jesús y luego ve y comparte con los demás lo que has visto y oído. Muchas gracias, Pastor Caleb. Llegó entonces ya al final este repaso de la lección. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de la pantalla. Queremos realmente decirles que cada día, cada uno y cada mañana, la escuela sabática nos motiva a tener el alimento para nuestras vidas. Así que recuerda, no te olvides de tu pan espiritual y de estudiarlo todos los días. Pastor Fernando de la Cruz, muchas gracias. Realmente estamos felices. Y un saludo, ¿verdad?, para todos sus miembros de la iglesia que lo están viendo en este momento y para toda la iglesia, Pastor. Que el Señor pueda bendecirlos grandemente. Saludo a nuestras iglesias en el Distrito Misionero San Gabriel, conectados con la misión, conectados con el trabajo misionero y también en estas jornadas conectados con el SEM. Amén. Igualmente, Pastor Caleb, muchas gracias. Y un saludito, ¿verdad?, para nuestros amigos que nos ven allí. Claro que sí, un saludo para el Distrito Poderoso de San Juan B, cada hermano y hermana muy amado allí. Y para todos ustedes, queridos hermanos que se conectan y escuchan este mensaje, este resumen, que Dios los bendiga. Así que saludos a todos los que nos están viendo. Y como hemos iniciado, vamos a culminar entonces el repaso de esta lección. Pastor Caleb, por favor, diríjanos con la última oración. Vamos a orar.
Querido Padre, queremos darte gracias por el repaso de la lección. Gracias por el mensaje que nos dejas de ser testigos tuyos, de poder preparar el camino para tu pronto regreso. Pedimos tu bendición para toda tu iglesia, que juntos podamos compartir con otros lo que hemos visto y oído de ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga. Muchas gracias.